Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede realizar esta semana de actividad que es de muchísima bendición. Y ojalá todos los domingos en la mañana y todos los domingos en la noche fuera Semana de la Juventud, para que pudiéramos ver a todos los jóvenes aquí adelante. Porque de aquí se nos desaparecen. Ya veo uno por allá, otro por allá, ya esparcido en la semana, en el domingo. Y en esta semana pues ya los hemos visto todos juntos. Y me acuerdo del año pasado que también así los vi. Ojalá no se nos esparzan tanto, ¿sí? Nos toca un tema hoy muy difícil, muy complicado, porque se trata de la elección, y la elección es la predestinación, y la predestinación es una doctrina bíblica, teológica, que solamente la Iglesia Presbiteriana, en la cual la Iglesia Presbiteriana solamente cree. Los metodistas creen en parte eso, pero la Iglesia calvinista, que somos nosotros, somos la que tenemos como base primordial la doctrina de la predestinación. Y por eso les digo que es un tema bastante amplio, que ya como se está estudiando el catecismo menor y la confesión de fe los domingos, ya se va a llegar un día a discutir ese tema que va a ser muy importante. Bien, entonces dice el tema general: ¿quiénes somos y quiénes debemos de ser? Y el subtema de hoy es elegidos para un propósito, o escogidos para un propósito, ¿sí? Entonces tenemos que ahorita que entender y comprender cuál fue el propósito o cuál es el propósito por el cual Dios nos ha elegido a nosotros y no eligió a otros, ¿sí? No escogió a otros que andan ahí en la calle ahorita, sino nos escogió a nosotros, por eso estamos aquí. Eso es la realidad de las cosas. Vamos a leer Efesios 1, versículo 4, que es donde está basado el tema como texto clave. Vamos a leerlo 2 veces, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Vamos a leerlo otra vez, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Claro, el versículo, la idea central del versículo continúa, pero el tema es elegidos, escogidos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a discernir en este momento. Les invito a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche que nos concedes reunirnos en tu nombre para alabarte, para glorificarte, Señor. Te damos gracias porque tu pueblo aquí reunido, Señor, te glorifica, y sobre todo, Señor, en esta semana donde los jóvenes están recordando, Señor, la fundación de este movimiento importantísimo que ha venido revolucionando a tu iglesia en casi siglo y medio. Te damos gracias por ello, Señor, y porque tú nos tienes aquí con ese propósito. Ayúdanos a discernir tu palabra y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Cristo, amén.
el esfuerzo cristiano, hermanos, celebra un año más de lo que fue la fundación de este movimiento dentro de la iglesia, conocido como esfuerzo cristiano. Esto tiene su historia que quizás muchos de nosotros conocemos y muchos no conocemos, porque en nuestros tiempos militamos en la sociedad de esfuerzo cristiano, ¿sí? Y damos gracias a Dios por ello, porque desde 1881 que inició el movimiento y a México llegó en 1886, o sea, 5 años después, no tardó mucho, y llegó el movimiento del esfuerzo cristiano a México. Y desde ahí se convirtió también en un movimiento mundial cristiano donde toda la iglesia fue involucrada con la misión de alcanzar jóvenes para Cristo. Esa es la misión. La misión principal del movimiento del esfuerzo cristiano es esforzarse para seguir alcanzando jóvenes para Cristo. Y yo creo que esa visión y esa misión no la debemos de perder nunca. Nunca, nunca, nunca. Sí hay actividades sociales, sí hay actividades en las cuales nos gusta reunirnos e irnos ¿cómo se llama? De pasadía. Sí, nos gusta todo eso, pero ese no es el objetivo del esfuerzo cristiano. El esfuerzo cristiano tiene como objetivo que tú traigas a los pies del Señor como esforzador a un joven, a una persona. ¿Sí? Ese es el objetivo y no lo debemos de perder. ¿Sí? Desde hace más de un siglo, según estaba yo revisando la historia, se ha manifestado a través del testimonio de la juventud desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Por eso es importantísimo recordar el propósito por el cual Dios nos ha elegido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué nos trajo el Señor? ¿O para qué nos rescató el Señor? Según estas son las preguntas que nos tocan discernir en este momento, en esta noche de juventud. ¿Sí? El verso clave, ya lo acabamos de leer, es el versículo 4, y nos habla de que fuimos elegidos en Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, porque por Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y también nosotros, ¿sí? Entonces, por Él fuimos escogidos, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la primera parte de esto, hermano. Aquí subrayen, dice el versículo, es según nos escogió en Él. Entonces, aquí encontramos una acción de parte de Dios. En otras palabras, encontramos la obra de Dios, la obra de nuestro Dios Padre en la creación de nosotros, en la redención de su iglesia o de nosotros y en la elección para que nosotros seamos salvos por Él. Esta obra de Dios, que no es cualquier cosa, ¿sí? Esta obra de Dios fue programada, dice la Biblia en el mismo versículo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fue programada. Tú no existías, ¿sí? Yo no existía en el mapa de México, en la geografía de México. Nosotros como pueblo de Dios no existíamos, pero en el plan de Dios ya estábamos escogidos. Fíjense bien, y esto es lo que muchos no creen, ¿sí? Hay otro versículo
Hay otro versículo que habla en Primera de Pedro 1:2, pueden buscarlo, y alguien que lo lea ahí para confirmar bien esta obra de Dios, esta acción de Dios, ¿sí?, que no es tan sencilla, es la decisión que le plugó a Dios hacer a favor de nosotros. No porque nosotros tengamos algún mérito o porque nosotros los mexicanos nos portamos bien, o porque los judíos se portaron bien, o porque los alemanes se portaron bien. No hay nada de eso en esa historia. Solamente a Dios le plugó en su corazón crearnos y escogernos para su gloria. Y detrás de toda esa decisión de Dios, tú y yo no nos podemos meter. Fue decisión de Dios y no podemos decir ni por qué, ni cuándo, o qué lo movió, o qué pasó, o qué hizo, nada. Fue la decisión exclusivamente ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 1:2? Dice, a ver, lean bien, ¿elegido según qué? Sí, porque yo escuché presencia, así escuché, y no dice presencia, dice presciencia de Dios, ¿sí? Es decir, cuando tú y yo no teníamos conocimiento de Dios, y que solamente el conocimiento de Dios estaba en Él mismo, en Dios mismo, desde allá nos eligió. Cuando el mundo no tenía conocimiento absolutamente de Dios. Por eso es antes de lo que fuera la ciencia que estudia a Dios. Fíjense bien. Entonces, la acción de Dios, la obra de Dios, que en nuestra doctrina se llama predestinación, es la acción de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta es una doctrina importantísima en nuestra iglesia, que no es otra cosa, es esa obra, que no es otra cosa más que la obra de la libre gracia de Dios en mirarnos y determinar por su consejo divino el escogerte a ti y el escogerme a mí para un propósito definido. ¿Sí? Así que el que estemos aquí no es asunto de la casualidad. ¿Sí? El que estemos aquí no fue que algo sucedió y te viniste a encontrar aquí y cuando viniste a ver ya estabas dentro. No, la obra de Dios es la obra de Dios. Y cuando Dios actúa a través de su Espíritu Santo, la persona o el hombre viene al Señor. Pero Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros nos levantemos, y aquí viene lo demás del propósito, ¿sí? Como verdaderos cristianos, no debemos olvidar nunca el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Y cuál es ese? ¿Sí? Hay muchos comentarios, o sea, muchos comentaristas bíblicos, teológicos, que hablan mucho del propósito de Dios. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Y Pedro hace una explicación abundante y muy clara del propósito por el cual Dios nos llamó. Alguien que lo lea por ahí fuerte, de esos que tienen una voz. Vamos a la mitad del versículo. Sabiendo que fuiste, ¿qué? Llamados
¿Con el fin de qué? ¿De qué? De que heredéis. Así dice mi versión. ¿Cómo dice la de ustedes? Heredadles. Ok, para que heredéis, sucede lo mismo. ¿Sí? Para que heredéis bendición. Es decir, para que tú seas bendición, el propósito de Dios siempre es de que tú, como escogido de Él, seas bendición a todo aquel que esté a tu lado. ¿Sí? Fíjense, ese es uno de los propósitos por el cual Dios te ha llamado. ¿Sí? Y vean, vamos a continuar. Versículo 9 dice: bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados con ese fin. Bendiciendo. O sea, que nosotros siempre, aparte de que podemos ser algo especial en la vida de toda la iglesia, tenemos que ser también bendición. Dios no quiere otra cosa que sino donde tú estés, donde yo esté, donde todo el pueblo cristiano esté, allí haya bendición. Fíjense bien, hermanos, cómo es la obra de Dios, ¿sí? Vamos a 1 Pedro 1:2. Vamos a 1 Pedro 1:2. Para continuar con el propósito de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 1:2? ¿Alguien que lo lea? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Un tema. ¿Dice para qué dice? En santificación, ¿de quién? Del Espíritu. Así que esta obra de santificación es una obra muy, pero muy palpable, o debe ser una obra muy palpable en la vida de todo cristiano, porque eres un elegido de Dios. Y si eres un elegido de Dios, y si eres una persona escogida por Dios, tu vida siempre debe ser una vida de santificación. ¿Y qué más dice el versículo? ¿Para qué dice? Para obedecer en todo. Es decir, el escogido de Dios, el hombre, la mujer que ha sido escogido de Dios, ese no puede ser desobediente, ese no puede ser rebelde, ese no puede estar en contra de Dios, ese nunca, mejor dicho, va a estar en contra de Dios, porque es un elegido del Señor, está tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, está siendo dirigido por el Espíritu Santo y siempre va a haber en él una vida de obediencia. Y no se nos olvide, hermanos, que si somos escogidos de Dios, tenemos que vivir una vida de obediencia. Nadie dice amén, ¿verdad? Es importante, hermanos. Es importante que todo nuestro testimonio cristiano, y hablando aquí de la juventud, que todo lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, que todo el ministerio donde estemos involucrados, lo hagamos como hombres o como mujeres escogidos por Dios. ¿Sí? Porque hemos sido elegidos para este ministerio. Porque hemos sido escogidos para ser santos. Hemos sido escogidos para obedecer, para que siempre tengamos una vida de obediencia.
Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Dice 8, 29 y 30. Dice, porque ¿qué? ¿Qué más queremos? Si tú fuiste llamados y escogidos por el Señor, vea lo que pasa. Dice, porque a los que de antemano conoció, fíjense bien, esto del conocimiento de Dios, dice que es desde antes de la fundación del mundo, desde allá nos conoció. Si ustedes leen la historia del profeta Jeremías, le dice Dios al profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. ¿Lo ha leído? Y desde allí te di por profeta, desde el vientre de tu madre. Pues lo mismo nos está diciendo a nosotros. Si ya entendimos que este asunto de la predestinación viene desde antes de la fundación del mundo, si ya entendimos que esto de la elección viene desde antes de la fundación del mundo, por el consejo de Dios, por la voluntad de Dios, porque así le plugó a Él, entonces vean lo que pasa. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, ya quedaron escogidos para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí está el otro propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios según dice ahí? Que nosotros seamos siempre, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Que nos parezcamos ¿a quién? A su Hijo. Ese es el otro propósito de Dios para nosotros. Que nosotros, dice, seamos modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, tú siempre vas a buscar ser como Cristo fue. Tú siempre a través de tu palabra, tienes que descubrir cuál fue el ministerio de Cristo en cuanto al amor, cuál fue el ministerio en cuanto al servicio, qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, y ese es el carácter que te va a formar o que va a formar la palabra de Dios de ti mismo, y Dios quiere que nos parezcamos más y más y más a Cristo. Creciendo siempre, dice el apóstol Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca se les olvide, si vienes al culto, hermano, hermana, joven, si vienes al culto es porque tú quieres modelar tu carácter igual al de Cristo. ¿Sí? Si estudias la palabra del Señor es porque tú quieres ser igual que Cristo. ¿Sí? Si cantas, tú debes de ser igual que Cristo. Si predicas la palabra del Señor, tienes que imitar lo que Jesucristo dijo. Y tienes que predicar el Evangelio tal como Jesucristo nos los enseñó. Cada uno de nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dice, puesto los ojos ¿en dónde? En el autor y consumador de nuestra fe, que ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Entonces ya tenemos otro propósito. Tenemos que ser como Cristo. ¿Sí? Ahora el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Los está llevando por un proceso. Ese proceso
nosotros le llamamos en teología, se le llama en teología el orden salutis, es decir, el orden en que fue establecido y se va aplicando la salvación. Después de que Dios te llamó y ya te hizo miembro de su pueblo, entonces ya te predestinó, entonces dice la palabra del Señor que ahora te justificó. Y justificar quiere decir que Él pagó todo por ti y tú ya no debes nada. Dice el himnólogo, yo no sé si todavía está en este himnario, pero que el viejito estaba, todo lo pagó, ya no, nada debo yo. Así escribió el himnólogo, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Nos justificó es porque Él pagó todo, lo llevó todo en la cruz y tú ya no debes absolutamente nada. Y el siguiente paso dice que también los glorificó. La palabra glorificación quiere decir que ya estamos seguros de nuestra salvación y en el momento en que muramos no nos espera otra cosa más que la corona incorruptible de gloria. Esa es la glorificación. La glorificación no se va a alcanzar aquí en la tierra. La glorificación es un paso que se da después de la muerte, ¿sí? Después de la muerte y cuando Jesucristo venga en gloria por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados tal como Él es. Esa es ya la glorificación. Entonces, el proceso, hermanos, del propósito de Dios va desde el llamamiento eficaz, desde antes de la fundación del mundo hasta la muerte en que tú tienes que entregar cuenta o que tenemos que entregar cuenta delante de Dios y seremos glorificados. Es decir, cuando el Señor ya nos diga, venid benditos de mi Padre, ¿cómo dice? Y entrad al reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui ciego, fui forastero y ahí tuviste conmigo, ¿sí? ¿Y qué más dice? Tuve preso y hasta allá me fuiste a visitar. Y dice la Biblia que, bueno, Señor, pero a ti nunca te vimos preso. Con eso de que nos venden la fotografía del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a pensar que estamos viendo un Señor con el pelo largo, la figura de nuestro Señor Jesucristo. De boleto le damos no solo un vaso de agua, 2 vasos de agua, o las que quiera. Pero dice el Señor, no, por tanto se lo hiciste a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo estabas haciendo. Hasta allá llega el propósito de Dios por el cual Él nos llamó, por el cual Él nos eligió, por el cual Él nos predestinó. ¿Sí? Amados hermanos, este tema es importante de que no lo olvidemos. Jóvenes, no lo olvidemos nunca, nunca, nunca lo olvidemos, ¿sí? Veamos un propósito más. Vamos a el evangelista Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Hay alguien que lo lea? ¿Alguien que lo encuentre? Versículo 16. Y habla también de qué habla. De lo mismo, de la elección, de la predestinación. Fuerte, Obed, lee, Obed, fuerte. ¿Cómo le pudiéramos llamar a esta parte de la elección? Esta es la parte más crítica que quizás nosotros hemos olvidado, ¿sí? Todo lo anterior suena bonito y sonó bastante bien, pero aquí suena más crítico para nosotros. Porque nos dice el Señor, bien, estamos hablando de la elección, dice,
de la predestinación y ya saben que yo les elegí desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí les llevo algo importante. Dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo fui el que les elegí a vosotros. Ya lo comprobamos según Pedro. Ahora, ¿cuál es el problema? Y yo les he puesto, dice, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis frutos. Y eso es lo crítico, porque si el Señor viniera hoy, ¿se acuerdan cuando visitó la higuera? ¿Y qué le pasó a la higuera? ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué se murió? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Díganlo, díganlo. El Señor Jesucristo fue a buscar ¿qué? Fruto, y no encontró fruto, encontró puras hojas. Pero no se murió la higuera porque no encontró fruto el Señor. ¿Saben por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay que darle estudios bíblicos a estos muchachos. Porque la maldijo. Y sí te escuché, no creas que no. Pero que lo dijiste con tanto miedo, porque, ay, ¿será cierto o será mentira? No se murió la higuera porque no tenía frutos. Se murió por la maldición que Jesucristo le dio. Fíjense bien. ¿Verdad? Y el Señor nos está diciendo aquí, ya están elegidos, hermanos, hijos míos, ya están dentro, pero hay un asunto. Yo les he puesto a ustedes aquí, les he escogido para que vayáis y llevéis fruto. Y dice una parte más ahí del versículo, y dice que, y vuestro fruto permanezca. Fíjense bien. ¿Qué incluye esto, amados hermanos? Incluye la gran comisión. ¿Saben cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19, que dice, se lo saben de memoria, ¿ah? Por tanto, ¿qué? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora mi pregunta es, ¿estamos cumpliendo con ese propósito de id y predicad el evangelio? Donde el Señor nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuántos jóvenes has evangelizado en la escuela? ¿Cuántos jóvenes has evangelizado en tu trabajo? ¿A quiénes les has platicado del plan de Dios? No es que te vas a poner a predicar, porque yo creo que ya de eso la hermana misionera ha estado hablando mucho de eso. No es que te vas a parar a predicar, a ver jóvenes en el salón, le pides oportunidad al maestro y te pones a predicar. No, vas a salir ahorcado de ahí. ¿Sí? No, sino es platicar, en vez de platicar asuntos que no tienen nada que ver, ¿sí? Tú puedas platicarles el plan de Dios para su vida, de ese amigo tuyo, de ese primo tuyo, de ese familiar tuyo que no conoce al Señor. ¿Sí? Porque Dios te ha puesto a ti para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Porque sin fruto no nos podemos presentar ante el Señor. Ustedes pueden leer todo lo que es el capítulo 15 de Juan y van a encontrar todo lo que habla ahí del fruto y de la vid, ¿sí? Porque necesitamos, hermanos, venir al Señor como escogidos de Dios y traer frutos, pero frutos en abundancia. ¿Sí? Sí se vale estar en el culto, es hermoso estar en el culto. Es hermosísimo celebrar la Semana de la Juventud. Es hermosísimo celebrar la Semana del Esfuerzo Cristiano. Pero estamos ¿sin qué? Sin frutos. Todos nos los comemos nosotros. Y los hambrientos y los sedientos, ¿cuándo les vamos a dar?
¿Sí? Y vean vean cómo sigue diciendo el versículo 15, 16. Dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Fíjense bien, que todo aquel escogido de Dios que trae fruto a la presencia del Señor, siempre lo que pida, lo va a recibir. Y muchos de ustedes piden y no reciben nada. ¿Saben por qué? Ahí está la clave. Porque no traemos frutos delante de Dios. Estamos fallándole al propósito por el cual fuimos llamados. Hermanos, esto a mí me conmueve. Cada vez que yo hablo de esto, a mí me conmueve muchísimo. ¿Sí? Yo antes de dedicarme completamente a la música, pues yo ya era músico, yo era ministro de música. Estuve trabajando como obrero en la iglesia, ¿sí? Y trabajé cerca de 15 años o 20 años como obrero, donde todos los días trabajábamos con los jóvenes y trabajábamos con muchos hermanos, con muchas personas, predicando el Evangelio y trayéndolos a la iglesia. ¿Sí? Y era una lucha grande, grande. Y yo por eso les digo, jóvenes, predicar el Evangelio, tienen que pedirle a nuestro Dios, su dirección, que Él les permita que Él les use conforme a su voluntad para que tú puedas presentar el plan de salvación a tu hermano, a tu amigo, a quien puedas en tu escuela. Pero lo tienes que hacer, porque es importante como escogidos de Dios que entreguemos frutos delante del Señor. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Y ya vamos a ir concluyendo con esto. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto que dice ahorita aquí el pasaje es lo que nos pasa a nosotros porque estamos fallándoles al propósito de Dios por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados. 4:17 dice: muy bien, y puede seguir leyendo, pero con eso es suficiente. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos olvida que somos llamados por el Señor? Y aquí el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso y le dice: hermanos míos, por favor, les pido, en otras ocasiones dice encarecidamente, pero ahora dice: esto pues les digo, hermanos, y requiero en el Señor, por favor, entiendan, comprendan. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Y es el problema de hoy, que se nos olvida que hemos sido llamados, porque entra la vanidad a nuestra mente. Todo el día estamos ocupados, pero no predicando el Evangelio. ¿Saben qué? Ustedes lo saben. Ojalá todo el día estuvieran en el aula con el maestro, ¿no? Porque ya nada más tienen 2 horas de clase con un maestro y ya están como león enjaulado. ¿Sí? ¿Sí? Ojalá estuvieran así, no, pues les están llenando la cabeza de matemáticas, de ciencia, de biología, de química y de no sé qué más cosas. Bueno, qué bueno, no son malas. Pero de ahí en fuera, todo el tiempo no están ocupados en lo que Dios quiere como escogidos de Él. ¿Sí? Hay varias cosas que nosotros hacemos, que dice ahí la Biblia ahí, que es la vanidad de nuestra mente. ¿Cuál sería una? Nada más díganme una, no quiero muchas.
La vanidad de nuestra mente. ¿Dónde está metida nuestra mente? En puras vanidades. ¿Dónde? Díganme una. ¿En dónde? ¿Dónde? En las redes sociales. Ese es el vicio más grande que nos ha ganado y que nos ha hecho olvidar el propósito de Dios. Y todavía que tuvieras en las redes sociales predicando el Evangelio, ¡ay, qué bueno!, ¿no? No, estás chismeando. Y así hay muchas cosas que son vanidad de nuestra mente, ¿sí? Y a esto el apóstol Pablo le llama mal testimonio. Entonces, cuando nosotros ya, por la vanidad de nuestra mente, caemos en el mal testimonio, entonces nos olvidamos del propósito por el cual fuimos elegidos. ¿Sí? Porque andamos en la vanidad de nuestra mente, hasta del culto se nos olvida. Hasta la hora del culto se nos olvida. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Quién sabe dónde están? ¿Y dónde está lo demás de la iglesia? Yo no sé dónde anda todo lo demás de la iglesia. Pero andan en la vanidad de su mente. Y ese es el pecado más grande en el que puede caer una persona que ha sido escogido por Dios. Vamos a leer lo demás del versículo que sigue. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ya entran los chamacos y los jóvenes, ya tienen duro el corazón por todo lo que andan en la vida de la mente, ya. Hijo, es la hora del culto. Ay, mamá, tengo mucha tarea. Y eso no es cierto, es que no quiere venir al culto. ¿Sí? Cualquier pretexto se está asomando para no venir al culto, pero es que ya estás cayendo en rebeldía. Y dice la Biblia que ya estás cayendo en la ignorancia y en la dureza de vuestros corazones. ¿Y qué dice? Sigamos leyendo. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias. Ese es cuando ya completamente estás apartado, ¿sí?, para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando venimos a ver y nos descuidamos, los chamacos o los muchachos ya están perdidos, practicando impurezas. Pero dice el versículo 20, los escogidos, los predestinados, los elegidos, digan, ¿qué dice el versículo 20? No escuché bien. ¿Cómo dice? Pero nosotros no somos de ellos, porque nosotros somos escogidos. Nosotros no hemos aprendido así. Nosotros somos elegidos por el Señor para un propósito especial. ¿De acuerdo, hermanos? Yo espero, hermanos, en el Señor, que como hijos de Dios escogidos estemos viviendo la vida de un escogido de Dios, de un hijo predestinado, de un hijo creado en justicia, de un hijo que vive en santidad, de un hijo que vive la vida cristiana como Dios manda. Y eso apunta para ustedes, para nosotros. No nos olvidemos que somos escogidos por un propósito para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.